mismo iba. Entonces, yo les había escrito una tarea, ya les había explicado la semana anterior. La tarea no consistía en otra cosa más que hacer un conjunto de actividades y esa actividad la iban a hacer con su familia. Entonces, número uno, tenían que hacer un collage sobre lo que habían leído del libro, ya sea Amigos de Napur, no, el suyo era El gesto del payaso o La Celestina, cualquiera de los dos que tuvieran. Entonces, Profe, ese librito. decía que podemos hacer un collage o un dibujo. Yo hice un dibujo, no hay problema. Podían hacer un dibujo o podían hacer un collage de la escena que más les había gustado del librito que leyeron. Luego de hacer este collage, deben reunirse con su familia, Buenas. contarle a su familia la historia y luego de ello elaborar juntos a su familia una frase de la lectura. Y tenían que subir como evidencia una fotografía de lo que habían hecho. Es decir, una foto en donde se vea su collage, su dibujo, la frase y su familia. Eso es todo lo que tienen que entregar. O sea, Profe, ¿cómo qué? O sea, yo, la foto, mi familia atrás y un dibujo. No, Alan. Tienen que subir una fotografía en la que Si no, tu familia, el collage o el dibujo que hicieron y la frase que escribieron juntos con su familia. Eso tienen que hacer. todo esto en una foto. Todo eso en una foto. profe, yo hice un video, no pasa nada. No, no importa. Si ya hicieron video, entonces me pasan el video. Ya, Listo. Ahora sí. Pero el ya, video ya. sería muy pesado, mi Lizzy. ¿Qué dijo Alan? Que el video sería muy pesado. Por eso, mándeme una fotografía. Pero Martín dice que hizo un video, entonces me va a pasar el video. Tranquilo, Alan. Listo. A ver, muchachos, entonces ahora sí vamos a comenzar. Señor Guardelas, qué Es gusto que verle. todavía estoy perdido, mi Lizzy. Buenos días, profe, ¿cómo le va? Bien, gracias. A ver, Pero Alan, justo llegó señor Pérez para que... está perdido, Alan. Es que no entiendo, a ver, o sea, tengo que hacer un collage, ya, supongamos, este es el collage, ya, y yo qué sé, aquí está la frase, y tengo que tomarme una foto como que yo y mi familia acá atrás así, Eso, así, Alan, así. o como, Exactamente, pero tiene que verse pero ¿cómo va a ver la frase en el collage? ¿de qué? ¿Cómo voy? O sea, ¿cómo va a ver el collage si es que me voy a tomar una foto así? Por eso ahí veo el collage, pues. Y no se admite en montaje, tiene que ser una fotografía real, Alan. Ya descubrí que hace montaje. Oiga, pero así es mi papá, no ve, tiene mis orejas. Alan. A No ver, es mi papá, vamos a es empezar. igualito a mí. Si tu papá es tu clon, loco. Bueno, sí, no podría decir eso, pero bueno, X. Ya. Profe, pero si Solo sería un collage, una frase y una foto, nada más. Exacto, ¿cómo hago el collage? eso tiene que empezar. Le dicen. Sí, Alan. Digo que sí, la foto con el collage. Ya Sí. Listo, muchachos. de Entonces, uno. por favor, pongan el tema, la fecha y el objetivo en su cuadernito, ¿ya? Mientras tanto, yo les tomo lista así rápido. Martín, Caigan a Mesopotamia, mi gente, ¿sí o qué? Martín Albuja, Sí estoy presente, profe. Mentira. Juan Álvarez, Presente, profe. Ryan Armijo, Presente. Anastasia, Presente. Ania, Presente. David Espinosa, Presente. Katy, Presente. señor Guarderas, ya vi que sí está. Ya ve, ya le puteé yo. ¿Para qué? Sí, pero Presente, profe. Alex y Anton, Presente, profe. Mateo, Presente. Cierto, tengo que pasar. Presente. Paola, Alan, Pablo, Presente. Emilio, Juan Martín, Ricardo, Presente, Lisa, presente. Ricardo, Antonella, Presente. Presente, dice.
Señor Sánchez, Presente, profe. Soñita, María Belén Presente, Licen. y Mari. Presente. Listo. A ver, muchachos, hoy vamos a salir un poquito de lo que habíamos estado revisando en las clases anteriores, que fue todo lo relacionado a los textos literarios. Habíamos visto ya características de novelas, cuentos, etcétera, y esa era la parte literaria. Hoy vamos a salir un poquito de ese tema, vamos a pasarnos a la parte de lo periodístico. Entonces, para poder iniciar con este tema, por favor, van a observar esta diapositiva y van a tratar de identificar varias características de lo que están observando. Por ejemplo, qué sucede con las imágenes, el tamaño de la letra, los espacios que utilizan cada una de las noticias, etcétera. Entonces tienen 30 segundos para observar y ya les pregunto las características para ponerles sus participaciones en clase. Observen, por favor. Recuerden que una cosa es ver y no identificar nada y otra cosa es de observar y tratar de identificar características, que es lo que vamos a hacer ahorita. Observen, por favor. Y me van a dar sus características. Ana Claudia, ¿qué característica identificó? Yo, ¿qué puedo decir? ¿Sí o qué? Licen, Dígame. Licen. ¿Te acuerdas que, o sea, no sé si es que le llegó, pero yo le mandé un comunicado de que yo no estuve en la clase anterior, entonces no sé qué. Pero solo te pidió que Solo identifiques. te pidió Eso es lo decir que ves. la imagen y la característica. Ah, o sea, Las pestañas le están apretando. ¿Ves? las imágenes, ¿Qué las sucede con las imágenes? imágenes, las letras. Ya, pero vamos a decir que tu característica es que las imágenes están relacionadas con las noticias. Muy bien. A ver, Alan, ¿qué característica identificó? Yo, Sí, ella, yo. sí, Alan, dígame qué característica identificó. A ver, bueno, principalmente sería como que cuando es un título, o sea, a un tema, le ponen con negrillas y con letras un poco más grandes a diferencia de las otras, para así como llamar la atención del lector. Además, en la esquina superior izquierda, sí sería izquierda, vemos que el comercio tiene como que un lazo negro que representa un hecho de luto. Entonces puede haber pasado algún hecho de luto en la cual están acoplando para que tenga una idea más el lector de lo que va, de la noticia, de lo que pasó. Exacto. ¿Cacha? Entonces, también acoplan imágenes de lo sucedido para que el lector tenga más una visión más amplia de lo que está sucediendo con las noticias en el comercio, sería. Sí, no, sí. Muy bien, Alan. A ver, muchachos, verán que Ya ve, 10 puntos. llevo los puntos de aquí. Entonces, adicionales a los que me pase Ania, quien más puntos tenga, entonces, como no les voy a poner una calificación sola por los puntos, quien más puntos tenga va a tener algunas bonificaciones extras para inclusive el examen quimestral. Así que intenten participar. Aquí hay una opción que dice subir la mano, entonces yo veo aquí quién quiere participar. Señor Armijo. A ver, las características es que son textos pequeños, sintetizados y con un lenguaje muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía, profe? Muy sofisticado. Ya, gracias, señor Armijo. Emilio. Emilio. Ya. Buenos días, profe. Yo puse a notar que tiene como varias divisiones en una misma página donde señala diferentes temas. Tal vez la principal es la noticia más tendencia, por así decirlo, la noticia más importante que ocupa casi la mitad de la página. Y esta se identifica por tener el título en tamaño de letra muy grande y una imagen muy llamativa que incita a leer. Y después vemos recuadros pequeños, tal vez de anuncios, opiniones y ciertas noticias pequeñas o publicidad. Ya, muy bien, Emilio. Señor Guardiera. Presente. Ya, verá. Profe,
Dígame. Como podemos observar yo que aunque mi ausencia, Vaya, nervioso. verá, como que yo puedo observar como que hay, lo que también hay que destacar es como que los colores, así, porque como que los colores como que hace más llamativo a como que las publicaciones, por así decirlo, porque como que sin los colores como que tendría menos impacto en la sociedad debido a que sería como que algo demasiado aburrido, aunque también es importante debido a que es como que la actualidad de lo que está pasando en el país, así, y eso también hay que recalcar que es importante, así. Otra cosa que puedo observar, así, es como que cómo afecta también el tamaño de las letras, Como que, eh, ¿por qué? como que para nuestra persuasión, así como que para, o sea, como que los que, a ver cómo le explico, o sea, como que lo que está en letras grandes es como que llama tu atención y como que es lo más importante, así como que ha pasado en el país o en el mundo, así. Y como que lo que está en letras pequeñas es como que información que sí es importante y necesaria, pero no la resalta tanto como los títulos de los enunciados. Ya, Gracias. bien, Buenos días. verás. Como que, ¿por qué? Martín, Calla, pues. Ya, profe. Bueno, esta página del periódico, se puede ver que en esta página está dividido todos bueno, el contenido del periódico. Prácticamente es un resumen de lo que viene ahí. Es, por ejemplo, una página de presentación, porque te dice lo que viene, no sé, en la revista Familia, en esa edición ya, y noticias relevantes. ya, listo. Muy bien, chicos. Esta entonces es la portada y ya indicaron varias de las características. Ahora vamos a ver sí que es un texto periodístico, qué características tiene. A ver, vamos a ver que un texto periodístico puede ser de dos tipos. Puede ser expositivo o puede ser argumentativo. Ya habíamos visto con ustedes los tipos de párrafos y habíamos visto estas dos clasificaciones. ¿Quién recuerda que es un párrafo expositivo? Levanten la mano, ya saben. ¿Qué dice? ¿Qué Yo era un estoy alzando la mano, ¿sí o qué? Emilio, que era un párrafo expositivo. Un conjunto de ideas que nos daban a exponer un tema en específico. Exacto, muy bien. El párrafo expositivo o los textos expositivos eran aquellos que nos permitían explicar. Ania, Del expositivo o del argumentativo. ya dígame del argumentativo. A ver, el texto argumentativo es como algo que está más basado en investigación, o sea, como que en hechos y ya se argumenta, o sea, es algo más real. Exacto, muy bien. Entonces, recuerda que por un lado lo expositivo es aquello que le permite explicar qué fue lo que sucedió, mientras que lo argumentativo le explica las razones, responde al por qué, similar al ensayo que habíamos trabajado también. Entonces, los textos periodísticos pueden ser de dos tipos. O pueden ser expositivos o pueden ser argumentativos, teniendo en cuenta las características que ya vimos. Ya vamos a ver cuál es cuál. Luego tenemos otro que dice que los textos periodísticos también son textos sociales. ¿Por qué será que decimos que son textos sociales? ¿A qué viene? Entonces, ¿por qué diremos que son textos sociales? Asociados A ver, Martín. al público. Sí, como dijo Alan, es un texto social porque va expuesto a un público y también representa una opinión que también puede influir en el pensamiento de las personas. Ya, muy bien, Martín. Ahora, también decimos que es social porque recuerden que los periódicos por lo general se trabajan dentro de un perímetro. Es decir, hay periódicos en Quito, hay periódicos en Guayaquil y dependiendo de la región en donde nos encontremos. ¿Qué sucedería si el comercio sale de aquí, de nuestra ciudad? No sería tan interesante en otro lugar porque no contiene la información sobre ese lugar. Entonces, por eso también es social, porque investiga un margen, un territorio en específico y se dirige hacia ese mismo público. Por eso es social. Muy bien. Luego decimos que también son textos que manejan un lenguaje claro. ¿Qué querrá decir lenguaje claro? ¿Qué querrá decir? Lenguaje claro. Que es claro y conciso, o sea que no se está con rodeos.
Ya, lenguaje claro. O sea, que se expresan bien las palabras. O sea, que se expresa bien las palabras. Ya, bien, Ana Claudia. A ver, Ania. Un lenguaje fluido. Em, o sea que no pueden como que dejar ideas a medias o algo así porque se puede malinterpretar. Entonces, cualquier cosa que tengan que poner tiene que estar bien explicado para que las personas puedan entender con claridad. Ya, bien, Ania. Anthony. Sería como que un lenguaje que puedan entender todo tipo de público sin importar edad ni nada de eso. Exacto, muy bien, Anthony. Eso es exactamente. Katy. ¿Qué más? Que es un lenguaje claro para que todos entiendan y no están ahí dándose vueltas. Ya, exactamente. Responde cercano, está más cercana a la idea de Anthony, que dice que el lenguaje que se debe utilizar debe ser entendido o comprendido por la mayor parte de personas. Recuerden que el comercio no va dirigido solamente a las personas que trabajan en una oficina, va dirigido hacia el público en general. Es decir, es importante que se utilicen palabras no tan complicadas para que entienda la señora de la tienda, el vecino del pan. Entonces, todos deben entender esas ideas. Por eso, el lenguaje claro. Las palabras que se utilizan no deben ser muy confusas, deben ser claritas, para que pueda ser entendido por todos, sin importar su nivel de educación, clase social, etc. Listo. Antes de ver la clasificación, vamos a ver cuáles son las características que debe seguir todo texto periodístico. Entonces, vamos a verlas aquí. La primera característica de todo texto periodístico es centrarse en el mensaje. ¿Qué querrá decir centrarse en el mensaje? ¿Será que yo puedo hacer una noticia de Quito y terminar hablando de Guayaquil? ¿Será que puedo hacer eso? Emilio. Tal vez. No, porque las noticias, mientras más concisas, son mejores, porque está hablando de un tema en específico. Y el lector quiere igual eso, quiere informarse sobre ese tema en específico y no leer tal vez un artículo extenso que redunda en temas y se va por otros caminos, sino solo saber de lo que pasó de esa noticia y tal y ya. Exacto, muy bien. Entonces recuerden que posteriormente, cuando ustedes tengan la oportunidad de escribir este tipo de textos, es importante que si yo digo que voy a hablar de la contaminación en Quito, hablo de la contaminación en Quito. No importan los datos de los demás lugares. Debo ser específico en lo que quiero escribir. Es decir, debo seguir una línea marcada por lo que ya decidí, una idea principal. No puedo salirme de ella. No es que si quiero escribir de la contaminación, terminaré escribiendo de la educación. Todo debe estar relacionado en base a lo que yo escogí escribir, es decir, a mi idea principal. Luego dice mensajes claros. ¿Qué querrá decir mensajes claros? ¿Qué querrá decir? ¿Qué será un mensaje claro? O sea, un mensaje que, como usted dijo anteriormente, llegue a todo el mundo. O sea, que no, tal vez no haya doble sentido en ese mensaje y sobre todo que no haya intereses. O sea, como que yo estoy apoyando a tal persona, entonces voy a dar un mensaje que apoya a esta persona. Ya, muy bien, Emilio. A ver, las características 2 y la característica 5 están relacionadas y vienen a centrarse en la idea de Ania. Ania. Sí, eso le iba a decir, le dicen que no, o sea, que no se puede dejar como que la idea ahí flotando, sino que se tiene que llegar como que a una conclusión, por así decir. Exacto, muy bien. Estas dos características, tanto la 2 como la 5, vienen a relacionarse con la idea que nos había dado Ania hace algún momento, que decía que no podemos causar inconvenientes o malentendidos. Y recuerden que son medios de comunicación, por lo tanto, lo que yo quiero decir debe estar claro. No puedo utilizar ambigüedades, que eran palabras que generaban confusión. Entonces, todo lo que yo quiero escribir debe ser claro, para que quien esté leyendo lo entienda por completo. Imagínense qué sucedería si hay una ambigüedad y eso es malentendido. Sería todo un caos. Entonces, de estas llevan relación, la 2 y la 5. Recuerden que no podemos dejar las ideas, como dijo Ania, flotando. Es decir, debemos ser claros, concisos en lo que queremos decir. Y la mayoría de estos textos son objetivos, es decir, nos cuentan la realidad. Muy bien, chicos. Tercera característica. Ordena las ideas de forma jerárquica. ¿Qué querrá decir?
esta característica? Katy. Que tiene un orden y que no está como que inentendible. Que logra tener un orden al dar la información. Exacto, muy bien. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros leemos cualquiera que sea la noticia o la entrevista o lo que sea en el periódico, siempre va ordenado? Es decir, siempre va desde lo más importante, que es el título de la noticia, hasta lo menos importante. O puede ser viceversa, va desde lo menos importante hasta lo más importante. Pero las ideas están ordenadas. Es decir, no cuentan primero dónde y luego al final dicen qué es lo que pasó y en el medio hablan de quién. Entonces, no es toda una mezcla. Todo está ordenado de la forma que nosotros queramos, desde lo más importante hasta lo menos importante o viceversa, pero nada está mezclado, todo está ordenado. Muy bien. La cuarta característica dice uso de extras. ¿Qué querrá decir extras? ¿Y cuáles serán los extras que se utilizan en estos textos? ¿Será que usan figuras literarias? Ania. Creo que el extra principal ahí son las imágenes. Exacto, muy bien. Que dan como... Exacto. Recuerden que el hecho de adjuntar una imagen a una noticia le da más credibilidad. Hace creer que la noticia es real y que no me inventé. Anthony. O sea, puede ser que haya más fuentes de información sobre algo en específico en el periódico. Ya. O sea, como un enlace. Muy bien. Katy. Usar videos o imágenes para explicar mejor este tema. Ya bien, los videos van en los periódicos digitales. Recuerden que ahora ya hay periódicos digitales que no solamente nos permiten ver imágenes, sino también observar videos, como lo dijo Katy, pero va más cerca la idea de Ania. Los extras, principalmente en los textos periodísticos, son las fotografías que se anexan, porque eso nos hace entender que la noticia es real. Es decir, que yo no me inventé que hoy llegaron los marcianos a la Tierra, sino están viendo una foto de lo que sucedió, y eso le da más credibilidad. Es decir, hace que el periódico sea más vendido, más comprado. Esto es incluso comercial, porque siempre las noticias más importantes van con fotos. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre. Las noticias más importantes tienen fotos. Siguiente característica. Tendencias del eufemismo. ¿Alguien recuerda qué es un eufemismo? Yo, profe. ¿Quién yo? Eufemismo es una palabra que se utiliza para amortiguar o como que no decir palabras fuertes o que puedan causar doble sentido, sino como que amortiguar esa palabra. Exactamente. Por ejemplo... ¿Mande, profe? Por ejemplo, cuando, qué sé yo, hay un accidente de tránsito y se le vuela la cabeza al señor que estaba conduciendo el carro, no dice así como que, ay, se le voló la cabeza. Fue por vida y le dieron pito. Ajá, sino es como que tuvo un trauma craneofacial o algo así, para que no se note mucho. Exacto. Los dos realmente son las expresiones que, como dije, para suavizar las expresiones. Somos eufemismos, decimos eres bruto o eres vago, si no le digo tienes inconvenientes. Entonces, todo el tiempo utilizamos eufemismos para suavizar las expresiones, para no ser tan groseros, tan expresos, por así decirlo. Yo le digo a alguien, maquillar. Exacto, maquillamos las expresiones. Es como maquillar la información. Exacto, muy bien. Es maquillar las ideas. No le Profe. decimos a alguien, eres muy irresponsable, le decimos, hoy te has quedado dormido, debes tener cuidado. Eso es ser eufemista. Listo. Característica 7. Uso de la función referencial. Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, hay varias. Y la función referencial es aquella que se encarga de responder al por qué. Es decir, aquella que permite anexar o adjuntar información. Siempre que se habla de la función referencial, debe ser la respuesta a una o varias preguntas. Entonces, eso es la función referencial.
dar a conocer información, responder preguntas. Y la característica final dice términos de acuerdo al tema. ¿Qué querrá decir esta característica de términos de acuerdo al tema? Palabras desconocidas. Recuerda, Anthony, que decíamos que debe ser palabras conocidas para la mayor parte de. Paola. Sería usar palabras que sean claras, pero que vayan referentes al tema, o sea, que no tengan otros significados, no sé si me hice entender, pero, ajá, que no tengan como otros significados. Ya, eso va Que- a la ambigüedad. Ya, bien, Pau. Katy. Usar palabras que, como dicen, tener un solo significado, pero que a la vez vaya de acuerdo al tema y que no se vaya a otro tema en sí. Exacto, muy bien. Cuando hablamos de términos de acuerdo al tema, no es otra cosa que si es una noticia, pues que utilice términos de deportes. Si es algo político, términos políticos. No puedo escribir una noticia de deportes hablando del medio ambiente. Recuerden todo eso. Es importante para escribir o redactar una noticia. Ahora sí vamos a ver cuál es la clasificación, ¿ya? Entonces vamos a ver que debajo de esta clasificación hay otras. Entonces vamos a decir que estos son los grupos de textos periodísticos, porque hay una más debajo de ellas, que la vamos a ver después. Entonces este es el grupo de textos periodísticos. Los primeros son los textos informativos. ¿Y qué querrá decir informativo? ¿Qué características tendrán los textos informativos? A ver, Katy. Informar sobre el tema que va a tratar para poder conocer más sobre eso. Ya, puede ser. Listo. A ver, vamos a poner varias características de cada texto. Entonces, los textos informativos. Característica 1. Su función principal o su objetivo es informar. La segunda característica. Son textos objetivos. Paréntesis, reales. Todos estos informativos deben ser reales. No me puedo inventar nada. Todo debe ser real. Por lo tanto, son textos objetivos. Y la tercera y última característica de este tipo de textos es que responden a varias preguntas. Mínimo 3. Al qué, al cómo, al cuándo, dónde, quién, por qué. Todas estas preguntas deben estar respondidas en este tipo de textos. Todas. Dentro de los textos informativos. 3 características. Luego tenemos a los textos de opinión. Los textos de opinión, primera característica, describen en primera persona, ya sea del singular o del plural. Es decir, si yo encuentro un texto con yo, es de opinión. Y si encuentro un texto que diga nosotros, también es de opinión. Segunda característica, da a conocer la opinión. ¿Cuál era la primera? Está escrito en primera persona, del singular o del plural. Segunda característica, da a conocer el criterio del periodista o del periódico. Recuerden que todos los periódicos son políticos. Entonces, siempre los periódicos muestran su favoritismo o su apoyo hacia varios temas. Por ejemplo, cuando se hablan de las elecciones, se presentan sus opiniones en base a quién apoyan, etc. Entonces, la segunda característica es que dan a conocer ese criterio, ya sea del periodista o del periódico en general. Y la tercera característica es que utiliza argumentos. 3 características del de opinión. Y en el mixto no vamos a notar características porque simplemente los mixtos son una combinación de los dos anteriores. Es decir, son aquellos que por un lado informan, pero también tienen una opinión. Entonces, esos simplemente son los mixtos. Una combinación de los dos anteriores. ¿Está claro? Profe, ¿cuál era la última de opinión? Disculpe. ¿Cuál era la última de opinión? ¿Qué hacía o utilizaba argumentos? Utiliza argumentos. Utilizaba argumentos. Listo. ¿Está claro? Gracias. ¿Están claras las características? Listen, perdón. ¿Me podría decir la segunda característica de informativos, por favor? La segunda característica de los informativos, habíamos dicho que son textos objetivos, es decir, reales. Nada es inventado.
Y ahora Gracias. un último ejercicio que lo van a hacer solito y ya con eso terminamos. A ver, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Van a leer el texto y van a identificar las características. Y luego de identificar las características, van a poner qué tipo de texto es. Por ejemplo, si es informativo, si es de opinión o si es mixto. Entonces, lean por favor este texto, identifiquen las características, digan qué tipo de texto es. Léanlo. Váyanlo leyendo, identifiquen las características y como resultado pongan el tipo de texto. Vamos a hacer solo 2, entonces léanlo con calma, identifiquen las características. Si yo voy a poner como característica que responde a preguntas, entonces debo poner las preguntas a las cuales responde. Tienen 2 minutos para cada texto. Y eso hay que subirle. Exacto. Hoy les voy a crear la actividad y me van a subir una foto de sus apuntes y una foto de los 2 ejercicios que vamos a realizar, con las respuestas de los 2 ejercicios. Recuerden que deben utilizar el formato que ya les indiqué. Si no hay formato, no reviso la tarea. ¿Y cuál es el formato? Deben guardarlo con PEG. El de P/2020-04, ese. Exactamente, Alan, ese mismo. Entonces, Listen. dígame. Una preguntilla, mi Lice. Dígame, Alan. Me puede aceptar porque me voy a ir desde mi teléfono, entonces ya se me va a apagar la laptop y ya sabía. Ya, Alan. ¿Me puede aceptar? Ya, Alan. ¿Sí o no? Sí, digo. Sí. ¿Qué cosa? Sí, Alan, sí. Ya, thank you, Que Steve. sí, ya. Calla, peruano. Listo, muchachos, vayan identificando las características. Entonces, ¿todo claro por hoy? ¿Hasta qué hora le podemos mandar, Lice? Hasta las 6 de la tarde. Este es el primero. Vamos con Ya, chévere. segundo y último ejercicio. Lean el texto, identifiquen las características y luego pongan el resultado. Es decir, si es un texto de opinión, si es mixto o si es informativo. Y eso sería todo por esta semana. ¿Todo claro, chicos? Ya, Lice. Sí, profe. Sí, profe. Okay, thank you. Thank you until there. Thank you. Macarena, help me read the next one. Todo claro, señor Guarderas. Lunch and dinner are usually... Ya, Lice, acépteme, me sigo que Hay acépteme. una cosa que no entiendo, profe. Acépteme. Three cars are Eso, silencia tu micrófono, por favor. Eso, muteate, por favor. O sea, como que en este como que texto de qué doloroso fue en vivo y en directo ayer, lunes 15 de abril de 2019, la imagen de la icónica catedral de Notre Dame en llamas. O sea, eso no se me hace confundir como que entre cuál es el texto. A ver, Volví, Mijines, ¿qué fue? Hola. hay una clave para eso. Por ejemplo, ten en cuenta algo. Cuando decimos que el texto es informativo, no utiliza términos. Falta esa. Es decir, cuando es informativo, los términos utilizados son reales. Nada de sentimientos, nada de emociones, etc. Se cuenta tal como pasó y punto. Pero en este caso, este texto no es informativo, porque tiene términos que me llevan a entender que hay más allá de la información. Por ejemplo, la expresión qué doloroso significa ya una emoción, es decir, es la opinión de alguien más. Y no puede ser mixto, profe, Sí, puede porque ser mixto. tiene información, o sea, y también tiene opinión. Ya. Gracias, profe. Ya. A ver, en este caso, no podría ser mixto porque recuerden que deben leerlo bien. Y cuando se expresan emociones, cuando se expresan cosas que piensa una sola persona,
Inclusive hasta la forma en cómo están escritos es una pista para saber cuál es. Dice, qué doloroso fue ver, entonces aquí dice, que ha visto, etcétera. Entonces, de lloraron, etcétera, indica que es un texto de opinión. Inclusive hasta en la persona que está escrita. Y las palabras que utiliza. Por eso nos debe entender ya qué tipo de texto tenemos. Y eso sería todo, chicos. Hasta luego, profe. ¿Y hay cómo salir? Ya voy a cerrar. Cuídense mucho. ¿Cómo salir? Hasta luego.